Página 86 a 92 del PDF. Tratado de la naturaleza humana. Ensayo para introducir el método del razonamiento experimental en los asuntos morales. Por David Hume. Libro primero. Del entendimiento. Parte tercera. Del conocimiento y la probabilidad. Sección 8. De las causas de la creencia. Habiendo así explicado la naturaleza de la creencia y mostrado que consiste en una idea vivaz relacionada con la impresión presente, procedamos ahora a examinar de qué principio se deriva y qué concede vivacidad a la idea. Establecería gustoso, como una máxima general de la ciencia de la naturaleza humana, que cuando una impresión llega a estarnos presente, no solo conduce al espíritu a ideas que están relacionadas con ella, sino que también comunica a estas una cantidad de su fuerza y vivacidad. Nota. Si no hay impresión, si nada hay que venga y golpee, ¿en qué voy a pensar? ¿Con qué cosa me voy a estimular? En caso de que siempre llegue el mismo tipo de estímulo, ¿también mis ideas serán del mismo tipo? Fin de la nota. Todas las actividades del espíritu dependen en gran medida de su disposición cuando las realiza, y según que los espíritus están más o menos excitados y la atención más o menos fija, la acción tendrá siempre más o menos vigor y vivacidad. Por consiguiente, cuando un objeto que excita y vivifica el pensamiento se presenta, toda actividad a la que el espíritu se aplique, será más intensa y vivaz tan largo tiempo como esta disposición continúe. Ahora bien, es evidente que la continuación de la disposición depende enteramente de los objetos sobre los que el espíritu actúa, y que un nuevo objeto da de un modo natural una nueva dirección a los espíritus animales y cambia la disposición del mismo modo que, por el contrario, cuando el espíritu se fija de una manera constante en el mismo objeto o pasa fácil e insensiblemente a lo largo de objetos relacionados, la disposición tiene una duración mucho más larga. Nota. Cuando vivo en el mismo entorno, y no conozco otras opciones, otras formas de vida, otras culturas, mis perspectivas son menos, no digo que mejores o peores. El que es curioso, prueba aquí, prueba allá, vagabundea por todo el territorio. Gente hay que necesita probar de todos los colores y sabores, que se enfrenta a nuevas sensaciones porque no puede estar sola en un espacio reducido. Las ideas, las incentivamos al observar la gran cantidad de cosas que hay en el trayecto, cuando nos movemos. Dijo un empresario. Yo mando a mis hijos de vacaciones a lugares remotos y diferentes, para que se amplíen sus perspectivas y exploten su gran caudal de ideas, que sepan que siempre hay algo nuevo. Fin de la nota. Por esto sucede que cuando el espíritu se haya vivificado por una impresión presente, se forma una idea más vivaz de los objetos relacionados por una transición natural de la disposición del uno a los otros. El cambio de un objeto es tan fácil que el espíritu no es casi sensible a él, sino que se aplica a la concepción de la idea relacionada con toda la fuerza y vivacidad que adquiere de la impresión presente. Si al considerar la naturaleza de la relación y la facilidad de la transición que le es esencial podemos convencernos de la realidad de este fenómeno, bien, si no, debo confesar que baso mi confianza capital en la experiencia para probar un principio tan importante. Nota. Llega un estímulo, y de inmediato, con lo que tenemos como memoria, queremos encuadrarlo, desnudarlo y comprenderlo. Empezamos a relacionar lo nuevo con lo viejo, y si lo nuevo es algo incómodo, nos quedamos con lo viejo, que ya fue lindo. Queremos que siga siendo lindo. El estilo inquisitivo, de escepticismo, de duda sin fin, es un estilo de explorador. La idea vieja, aunque funcional, viene a ser reforzada o reemplazada por otra más efectiva. A veces, sostenemos o recurrimos a ideas tan vetustas, tan débiles para el nuevo momento, porque con ellas sentimos tan bonito. Pero los resultados son fríos. Las condiciones existenciales cambian sin poder parar y si nos quedamos con ideas viejas, menospreciando las ideas nuevas, nuevas técnicas, al hacer eso nos estamos quedando atrasados. Lo que se busca es la funcionalidad, no el atraso.
Fin de la nota. Por consiguiente, podemos presentar, como el primer experimento para nuestro presente propósito, que ante la apariencia de un retrato de un amigo ausente nuestra idea de él se vivifica evidentemente por la semejanza y que toda pasión que esta idea ocasiona, sea de alegría o pena, adquiere nueva fuerza y vigor. A producir este efecto concurren una relación y una impresión presente. Cuando el retrato no posee semejanza con él o al menos no es tomado por suyo no lleva nuestro pensamiento hacia él, y cuando se halla ausente, lo mismo que la persona, aunque el pensamiento pueda pasar del uno al otro se experimenta que su idea por esta transición es más bien debilitada que vivificada. Nos agrada ver el retrato de un amigo cuando está ante nosotros, pero cuando está ausente preferimos considerarlo directamente, más bien que por su reproducción en una imagen que se halla igualmente distante y es igualmente obscura. Las ceremonias de la religión católica romana pueden ser consideradas como experimentos de la misma naturaleza. Los devotos de esta extraña superstición dicen, en defensa de las mascaradas que se les echan en cara, que experimentan el buen efecto de estos movimientos externos, posturas y acciones en la vivificación de su devoción y aumento de su fervor, que de otro modo decaería si se dirigiese enteramente a objetos distantes e inmateriales. Representamos los objetos de nuestra fe, dicen, con objetos e imágenes sensibles y los hacemos más presentes a nosotros por la presencia inmediata de estos tipos de lo que es posible hacerlos meramente por una visión y contemplación intelectual. Los objetos sensibles tienen siempre una mayor influencia sobre la fantasía que los otros, y conceden esta influencia fácilmente a las ideas con que están relacionados y a las que se les asemejan. Nota. ¿Quién sabe si exista alguna religión que no recurra a las imágenes sagradas, a los objetos sagrados? A quien jamás se le ha mostrado la imagen de un Buda o un Cristo, por mera descripción, sin una imagen, no podrá tener en su memoria la idea de Buda o Cristo. El cerebro recurre a imágenes, a representaciones de los objetos que quiere conocer. La creencia, recurre a imágenes, para verse reforzada. El creyente, pone delante de sí, pues un altar y una imagen de trapo, un dibujo o un fetiche, un mono de barro, para sentir que su creencia es algo que tiene sustancia. Pero no puede ser cualquier imagen, tiene que ser la imagen autorizada por una autoridad. Fin de la nota. Solamente inferiré de estas prácticas y este razonamiento que el efecto de la semejanza, consistente en vivificar la idea, es muy corriente, y como en todo caso deben concurrir una semejanza y una impresión presente, poseemos experimentos abundantes para probar la realidad de los principios precedentes. ¿Podemos dar más fuerza a estos experimentos mediante otro de diferente género, considerando los efectos de la contigüidad del mismo modo que los de la semejanza? Es cierto que la distancia disminuye la fuerza de toda idea y que cuando nos aproximamos a un objeto, aunque no se descubra a nuestros sentidos, actúa sobre el espíritu con una influencia que imita a la impresión inmediata. El pensamiento de un objeto lleva rápidamente al espíritu al que le es contiguo, pero solo la presencia actual de un objeto la transporta con una vivacidad superior. Cuando me hallo a pocas millas de mi casa todo lo relativo a ella me impresiona más directamente que cuando me encuentro distante 200 leguas, aunque a esta distancia, aún la reflexión acerca de algo en la vecindad de mis amigos y familia produce una idea de ellos. Sin embargo, como en este último caso ambos objetos del espíritu son ideas, a pesar de existir una fácil transición entre ellas, esta transición por sí sola no es capaz de conceder una vivacidad superior a alguna de las ideas por faltar una impresión inmediata. Nota 18. Nota. La creencia, demanda un enfrentamiento con algo que pueda percibirse, no solo sentirse, no solo pensarse. Alguien que ha nacido ciego o sordo, depende de otro tipo de estímulos, para poder creer. Si un sacerdote dice que el sol es un dios, los que miran al sol y se convencen de ello, ya están condicionados a esa idea, tienen frente a sí al dios sol, en forma directa. Todos los días, su idea del dios sol,
se ve reforzada al contemplar a esa estrella. Fin de la nota. Nadie puede dudar de que la causalidad tiene la misma influencia que las otras dos relaciones de semejanza y contigüidad. Las gentes supersticiosas se apasionan por las reliquias de los santos y hombres piadosos por la misma razón que buscan tipos e imágenes para vivificar su devoción, y aquellas les proporcionan una más íntima y vigorosa concepción de estas vidas ejemplares que desean imitar. Ahora bien, es evidente que unas de las mejores reliquias que el devoto puede procurarse son las cosas que han servido al santo, y si sus vestidos e instrumentos se consideran siempre así es porque dispuso en un tiempo de ellos y fueron manejados y usados por él, por cuyo respecto han de ser considerados como efectos imperfectos y como enlazados con él por una más breve cadena de consecuencias que aquellos por los cuales conocemos la realidad de su existencia. Este fenómeno prueba claramente que una impresión presente mediante la relación de causalidad, puede vivificar una idea y, por consecuencia, producir la creencia o asentimiento según la anterior definición de esta. Pero, pregunto, ¿por qué necesitamos buscar otros argumentos para probar que una impresión presente, juntamente con una relación o transición de la fantasía, puede vivificar una idea cuando el mismo caso de nuestro razonamiento bastar solo para este propósito? Nota. Por medio de la razón, puedo creer en lo que sea, pero invariablemente, mi creencia está relacionada con otras creencias. Tomo imágenes que he experimentado y las uso para forjarme creencias. Y algunas creencias están rebasando lo que puedo medir, pero no pueden desligarse de las cosas que he percibido. ¿Cómo puedo tener una idea de algo que jamás he percibido? Para ello uso a la razón, al pensamiento para hacer una mezcolanza, una alquimia y obtener algo nuevo. La forma de medir de dos instrumentos semejantes, difícilmente da una medición exacta común. Si decimos que tú y yo creemos en lo mismo, si nos ponemos a describir la creencia, seguro que habrá diferencias, porque todo depende de la perspectiva personal. Fin de la nota. Es cierto que debemos tener una idea de todo hecho que creemos. Es cierto que esta idea surge solamente de una relación con una impresión presente. Es cierto que la creencia no añade nada a la idea, sino que tan solo cambia nuestra manera de concebirla y la hace más fuerte y vivaz. La conclusión presente, relativa a la influencia de la relación, es la consecuencia inmediata de todas estas afirmaciones, y cada afirmación aparece como segura e infalible. Nota. Cuando admito una idea, sin poner un poco de investigación, algo de escepticismo, llego a un punto de tremenda satisfacción porque no he gastado energía en ello. Es una fuente de placer intenso, el creer sin indagar algo. Y este placer es psicológico que luego transfiero a lo físico. Fin de la nota. Nada entra en esta actividad del espíritu más que una impresión presente, una idea vivaz y una relación o asociación en la fantasía entre la impresión y la idea, así que no puede existir sospecha de error. Para esclarecer aún más este asunto, considerémoslo como se hace con una cuestión en la filosofía natural que haya que determinar por experiencia y observación. Supongo que existe un objeto que se me presenta, partiendo del cual obtengo cierta conclusión y me formo ideas, de las cuales digo que las creo o que las presto mi asentimiento. Es evidente aquí que, aunque pueda pensarse que el objeto que está presente a mis sentidos y aquel cuya existencia infiero por el razonamiento se influyen recíprocamente por sus fuerzas o cualidades particulares, como el fenómeno de creencia que en el presente examino es meramente interno, siendo dichas fuerzas y cualidades enteramente desconocidas, no pueden éstas tener parte en su producción. La impresión presente es la que debe ser considerada como la causa verdadera y real de la idea y de la creencia que la acompaña. Debemos, por consiguiente, tratar de descubrir, mediante experimentos, las cualidades particulares que la capacitan para producir un efecto tan extraordinario. Primeramente, pues, hago observar que la impresión presente no tiene este efecto por su propia fuerza y eficacia en tanto que se la considera por sí misma como una percepción única, limitada al momento presente.
Nota. Creemos en algo, y no conocemos sus causas. Si uno las descubre, deja de creer. Entonces, el rebelde mental, se pone a indagar, a escarbar, para ir más allá de la mera resignación mental. Por siglos, por generaciones, se puede creer en algo y no cuestionar. Pero los pensamientos críticos, como son los de un niño, no se conforman con creer y ya. Si las ideas y creencias no se ponen en la mesa de la autopsia, pueden pasar siglos y todos, aparentemente, viven contentos. Y siempre hay alguien que sea como la sal en la herida, como un aluate de nopal, como rama de ortiga, que no se dispone a dormir, llega y remueve todo, sacude el agua, lo enturbia todo para buscar más allá de la oscuridad. Fin de la nota. Hallo que una impresión partiendo de la cual, una vez presentada, no puedo lograr ninguna conclusión, puede más tarde llegar a ser el fundamento de la creencia cuando poseo la experiencia de sus consecuencias usuales. Debemos en cada caso haber observado la misma impresión en ejemplos pasados y haber hallado que iba constantemente unida con alguna otra impresión. Esto está confirmado por una multitud tal de experimentos que no admite la más pequeña duda. Nota. Todo lo que creo, está vinculado con impresiones pasadas. Yo no creo en algo nada más por pura ocurrencia. Tendría que ser un alucinado, inventar ideas, fantasear, usar la imaginación sin que ésta esté relacionada con algo real o más o menos real. Puedo creer en la existencia de un animal X, pero el esqueleto, la forma básica, está presente en ese animal fantástico que he imaginado. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Es generar y satisfacer la necesidad de una sensación psicológica, ya sea de placer o de terror. Y después, esto de ser tan imaginativo, viene a ser una costumbre. Y eso es bueno, imaginar, torcer lo que se percibe y tal vez, hallar nuevas ideas, nuevas formas de percibir. Fin de la nota. De una segunda observación concluyo que la creencia que acompaña la impresión presente y es producida por un cierto número de impresiones y enlaces pasados surge inmediatamente sin una nueva actividad de la razón o imaginación. De esto puedo estar cierto, porque jamás me doy cuenta de una actividad tal y no hallo en el sujeto nada en que pueda fundarse. Ahora bien, como llamamos costumbre a todo lo que procede de una repetición pasada, sin un nuevo razonamiento o conclusión, podemos establecer como una verdad cierta que toda la creencia que sigue a una impresión presente se deriva tan solo de aquel origen. Cuando nos hayamos acostumbrados a ver dos impresiones enlazadas entre sí, la aparición de la idea de la una, despierta inmediatamente en nosotros la idea de la otra. Habiéndonos convencido plenamente acerca de este punto, hago una tercera serie de experimentos para conocer si se requiere algo más que la transición habitual para la producción de este fenómeno de la creencia. Cambio, pues, la primera impresión en una idea y observo que, aunque la transición habitual a la idea correlativa continúa aún, no existe, en realidad, ni creencia ni persuasión. Nota. Cambiar de una creencia a otra, es como cambiar de calzones. Y cambiar una creencia, por una realidad, la creencia antigua, se deja. Luego busco otra creencia, que no sea algo real y demostrable, por el momento. Si experimento y compruebo los fundamentos de la creencia, me quedo sin creencia. No necesito creer que nací para morir, veo que otros como yo mueren. Y cuando muera, no podré comprobar que eso es cierto en mí. A menos que crea que al morir, el espíritu o el alma serán testigos, pero hasta ahora ninguna evidencia hay de que exista eso, y que venga y nos diga cómo está ese asunto. Fin de la nota. Una impresión presente es, pues, absolutamente necesaria para este proceso, y cuando después de esto comparo una impresión con una idea y hallo que su única diferencia consiste en sus diferentes grados de fuerza y vivacidad, concluyo de todo ello que la creencia es una concepción más vivida e intensa de una idea que procede de su relación con una impresión presente. Así, todo razonamiento probable no es más que una especie de sensación.
No solo en poesía y música debemos seguir nuestro gusto y sentimientos, sino también en filosofía. Cuando yo estoy convencido de un principio sucede tan solo que una idea me impresiona más fuertemente. Cuando yo doy la preferencia a una serie de argumentos sobre otra, no hago más que decidir de mi sentimiento relativo a la superioridad de su influencia. Los objetos no poseen una conexión entre sí que pueda descubrirse, y por ningún otro principio más que por la costumbre, que actúa sobre la imaginación, podemos hacer una inferencia partiendo de la apariencia del uno para llegar a la existencia del otro. Es digno de ser observado que la experiencia pasada, de la que dependen todos nuestros juicios relativos a la causa y al efecto, puede actuar sobre nuestro espíritu de una manera tan insensible que no nos demos jamás cuenta de ello, y hasta en cierto modo puede sernos desconocido esto. Una persona que se detiene en su camino por encontrar un río que lo atraviesa, prevé las consecuencias de su avance, y el conocimiento de las consecuencias le es sugerido por la experiencia pasada, que le informa de ciertos enlaces de causas y efectos. Podemos, sin embargo, pensar que en esta ocasión reflexiona sobre alguna experiencia pasada y recuerda casos que ha visto u oído, para descubrir los efectos del agua sobre los cuerpos animales. Seguramente que no, no es este el modo como procede en su razonamiento. La idea de hundirse va tan íntimamente unida con la del agua y la idea de ahogarse tan inmediatamente unida con la de hundirse, que el espíritu realiza la transición sin el auxilio de la memoria. El hábito actúa antes de que tengamos tiempo para la reflexión. Nota. Ante lo desconocido, uno debería reflexionar, analizar y hacer relaciones, de eso desconocido con lo conocido. No juegues con brasas, te vas a quemar, me decía mi abuelita. Y no le hice caso, seguí jugando con brasas. Yo ya sabía que las brasas queman. Y el día que me quemé, dejé de jugar con ellas. ¿Por qué el perro no juega con brasas? Los hábitos, no admiten mucha reflexión, hasta que uno de ellos, provoca una inconformidad. Puede ocurrir que una creencia, venga a ser perjudicial. Porque cuando yo creo, no reflexiono, me lanzo a la aventura sin analizar las cosas. Pero como lo veo, cuando creo, lo hago por comodidad, porque soy un holgazán para investigar. Voy a tener que pagar un precio, por creer de manera tan fácil. Fin de la nota. Los objetos parecen tan inseparables que no nos detenemos ni un momento al pasar del uno al otro. Pero como esta transición procede de la experiencia y no de una conexión primaria entre las ideas, debemos reconocer necesariamente que la experiencia puede producir una creencia y un juicio relativo a causas y efectos por una actividad separada y sin pensar en ello. Esto hace desaparecer todo pretexto, si es que queda alguno, para afirmar que el espíritu se convence razonando sobre el principio de que casos de que no tenemos experiencia deben parecerse necesariamente a aquellos de que la tenemos, pues aquí hallamos que el entendimiento o imaginación puede hacer inferencias partiendo de la experiencia pasada sin reflexionar sobre ello, y mucho menos sin formarse un principio concerniente a ello o razonar sobre este principio. Nota. ¿Por qué quebró tu empresa? Le pregunté a un camarada. Creo que quebré porque no puse atención a las reglas del juego. ¿Tú crees? ¿No estás seguro? Le dije. Es cierto, no creo, sé que me fue mal por no tener cuidado. Respondió. Y uno de mis antiguos jefes, me dijo un día. Vuelves a responder con esa sucia palabra, diciendo creo, y te voy a correr. Tú no crees, no hables así. Tú estás seguro de lo que haces y eres. Usamos la palabra creo y con ella, disminuimos el poder de nuestra comunicación. Nos vemos débiles cuando usamos la palabra yo creo. Y lo mismo aplica cuando usamos la palabra yo imagino. No creas, no imagines, asegúrate de lo que dices. Fin de la nota. En general podemos observar que en todos los enlaces más firmes y uniformes de causas y efectos, como lo son la gravedad, el choque, la solidez, etc., el espíritu jamás dirige su vista expresamente a la consideración de la experiencia pasada,
aunque en otras asociaciones y objetos más raros e inhabituales puede ayudarse la costumbre y transición de ideas por esta reflexión. Es más, hallamos en algunos casos que la reflexión produce la creencia sin la costumbre, o, más propiamente hablando, que la reflexión produce la costumbre de una manera oblicua y artificial. Me explicaré. Es cierto que no solamente en filosofía, sino aún en la vida corriente, podemos lograr el conocimiento de una causa particular por un experimento único con tal de que sea hecho con juicio y después de suprimir cuidadosamente todas las circunstancias extrañas y superfluas. Ahora bien, como después de un experimento de este género el espíritu, basándose en la apariencia de una causa o de un efecto, puede realizar una inferencia relativa a la existencia de su correlativo, y como un hábito jamás puede adquirirse por un único caso, podría pensarse que la creencia no puede estimarse en este caso efecto del hábito. Sin embargo, esta dificultad se desvanecerá si consideramos que, si bien aquí suponemos tener un único experimento de un efecto particular, poseemos, sin embargo, millones de ellos para convencernos del principio de que objetos iguales, colocados en iguales circunstancias, producirán siempre iguales efectos, y como este principio ha sido establecido por un hábito suficiente, concede evidencia y firmeza a toda opinión a que se aplique. Nota. Hay cosas que admitimos como verdaderas, como el caso de que 1 por 1, siempre es 1. Y sé, por experiencia, que al beber 1 litro de tequila, y después conducir un auto, me convierto en un asesino potencial. Si hacemos siempre lo mismo, bajo escenarios semejante, el efecto pasado puede llegar a producirse con pequeñas diferencias. Le atribuyen a Albert Einstein la siguiente frase: Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Así, que si estamos creyendo siempre lo mismo, ningún adelanto hay. Esto es despreciar el cambio que nunca deja de ocurrir. Fin de la nota. La conexión de las ideas no es habitual después de un experimento único, pero esta conexión se comprende bajo otro principio que es habitual, lo que nos lleva de nuevo a nuestra hipótesis. En todos los casos transferimos nuestra experiencia a los casos de que no tenemos experiencia, ya sea expresa o tácitamente, o directa o indirectamente. No debo concluir este asunto sin observar que es muy difícil hablar de las operaciones del espíritu con absoluta propiedad y exactitud, porque el lenguaje corriente ha hecho rara vez una distinción penetrante entre ellas, sino que ha designado generalmente con el mismo término todas las que se parecen mucho entre sí. Esto es una fuente de obscuridad y confusión casi inevitable en el autor, de tal modo que puede dar lugar frecuentemente a dudas y objeciones del lector, en las cuales, si fuese de otro modo, no habría ni pensado. Así, mi posición general de que una opinión o creencia no es más que una idea fuerte y vivaz, derivada de una impresión presente relacionada con ella, puede encontrar la siguiente objeción por razón de una pequeña ambigüedad en las palabras fuerte y vivaz. Puede decirse que no solo una impresión puede dar lugar al razonamiento, sino que una idea puede también tener la misma influencia, dado mi principio de que todas nuestras ideas se derivan de las impresiones correspondientes, pues suponiendo que me forme una idea presente, de la que he olvidado la correspondiente impresión, soy capaz de concluir, partiendo de esta idea, que esta impresión ha existido una vez, y como esta conclusión va acompañada de la creencia, puede preguntarse de dónde vienen las cualidades de fuerza y vivacidad derivadas que constituyen esta creencia. A esto contesto rápidamente. De la idea presente, pues como la idea no se considera aquí como la representación de un objeto ausente, sino como una percepción real en el espíritu, de la que somos íntimamente conscientes, debe ser capaz de conceder a todo lo que está relacionado con ella la misma cualidad, llámese esta firmeza, solidez, fuerza o vivacidad con que el espíritu reflexiona sobre ella y está asegurado de su existencia presente. La idea suple aquí a la impresión y es totalmente lo mismo en lo que respecta a nuestro propósito presente.
Basándonos en los mismos principios, no tenemos por qué sorprendernos de oír hablar del recuerdo de una idea, esto es, de la idea de una idea y de su fuerza y vivacidad superior a las concepciones inconexas de la imaginación. Reflexionando sobre nuestros pensamientos pasados, no solo bosquejamos los objetos en los que hemos pensado, sino que también concebimos la acción del espíritu en la meditación, este cierto no sé qué del cual es imposible dar una definición o descripción, pero que cada uno entiende suficientemente. Cuando la memoria ofrece una idea de esto y se lo representa como pasado, es fácil concebir que la idea puede tener más vigor y firmeza que cuando pensamos en un pensamiento pasado del que no tenemos recuerdo. Después de esto, todo el mundo entender cómo podemos formamos la idea de una impresión o de una idea y cómo podemos creer en la existencia de una impresión y de una idea. Nota. ¿Por qué opinas de algo que ni la mínima idea tienes? Sea, que no lo has experimentado, no lo has medido, no lo has comparado con lo que sabes, no con lo que imaginas. Es por eso, que opinar, no se considera algo que esté bien fundamentado. Si opino, solo estoy mostrando una perspectiva, y tal vez algo que es irreal. Para opinar, tomo todo lo que sé, y hago una mezcla, presento a un monstruo informe. Del mismo asunto, cuestionar o criticar las creencias ajenas, es ridículo. Uno mismo puede tomar a su creencia y hacerle una vivisección, sin anestesia. La creencia no va a llorar, es uno quien va a sentir frustración al darse cuenta que está creyendo en sus payasadas mentales. No está aquí declarado que uno debe dejar de creer, porque como recurso inmediato, creer es útil. Si en lo que creo no me deja utilidad, rápidamente tengo que creer en otra cosa, para rellenar los huecos que me provoco con la ignorancia. Creo en mi ignorancia, entonces investigo para dejar de creer en eso. Hago mi lista de creencias, que todas son falsas, porque al ser comprobadas, ya no se dejan a la deriva, son conocimiento útil. Fin de la nota. Página 92 del PDF.